Hola hermanos, el día de hoy 17 de diciembre del 2024, estamos ya en la octava antes de Navidad, no se llama así, la octava de Navidad es después de Navidad, ¿no? Pero, y que termina precisamente con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Pero, y aquí hay que decirlo, en estos días se les llama ferias mayores, ese es su término, ¿ok? Entonces, del 17 al 24, evidente antes de la hora de nona, se llaman así, ferias mayores del tiempo del Adviento. Entonces, aun y cuando sí, efectivamente sería martes de la tercera semana de Adviento, realmente si lo buscan en las lecturas va a aparecer 17 de diciembre, así, tal cual, 17 de diciembre. Lo único es el domingo, ¿no? Que será 22 en este caso y no se van a hacer las lecturas del día 22, sino las del cuarto domingo del Adviento. Les dije que en estos días íbamos a hablar muy poco de santos, porque sí los hay, claro, ¿no? Pero no quiero que se resalte tanto la figura porque es importante que ya vayamos entrando, estamos en la novena del Niño Dios y en el aguinaldo, le dicen en otras partes, en las posadas, en la mayoría de nuestros pueblos en Centroamérica, México y América del Sur. Hay un montón de prácticas bellas en estos días, muy, muy lindas para preparar esta última semana del Adviento. Ok, San Juan de Mata Jean, es francés, es de Fusson, allí en la Provence, en la Provenza, en Francia, nacido alrededor del año 1150, se supone, ¿no? Él estudió ahí en su pueblo, su familia se esforzó para que efectivamente tuviera una formación básica y luego va a pasar, fíjense, a ser educado en varios lugares, ¿no? Porque más o menos cuando tenía una cosa como de 20 años, más o menos así, se va a Marsella y ahí empieza a estudiar, ¿no? Fíjense qué bello que dicen los biógrafos que su mamá fue la que lo educó en la conciencia de los pobres, de las necesidades de los enfermos, y entonces lo llevaba a las cárceles, lo llevaba a los lugares, pues, donde se encontraba el dolor humano más propio. Luego estudia, él quiere ser sacerdote y entonces se va a París, estudia en la escuela catedralicia, ¿no? De ahí van a ser la Sorbona, ¿eh? La Sorbona van a ser en 1206, más o menos, la Universidad de la Sorbona. Y entonces, en ese studium, se le llamaba, él pues saca toda la parte de la filosofía y la teología, tiene un excelente director espiritual, un excelente maestro en teología, y entonces adquiere el título de Magister Theologus, o sea, es decir, maestro teólogo. Ok, y bueno, y ahí está durante algún tiempo enseñando la teología, más o menos hasta finales de 1194 o 1195. Luego, después de todos estos estudios, se da cuenta que lo que quiere hacer es monje. Y además tenía una muy buena relación con la reforma, vamos, de San Víctor, de la abadía de San Víctor, ¿no? La espiritualidad de San Víctor en esta época es extraordinaria. Y entonces, fíjense, junto con ellos, en la meditación con ellos, cae en cuenta de los problemas serios que hay, que vienen de la Guerra Santa, no tanto en este es la época de las cruzadas, ¿no? Y de hecho se está preparando la tercera cruzada en este momento y entonces hay muchos musulmanes que terminan estando prisioneros por los cristianos y esclavizados y al revés, muchísimos cristianos que también los musulmanes los capturan y los esclavizan y entonces de ahí vendrá ese deseo de él de, ok, ¿cómo hago yo para servirle? ¿Cómo hago yo para vivir eso? Ya para la época, acuérdense que Salahadim, es la única vez que todos los musulmanes han estado unidos contra un solo frente que eran los cristianos. Ya saben ustedes, piensen, basta ver lo de Siria, ¿no? Ahí hay diferentes grupos musulmanes y que son enemigos entre ellos, los chiíes, los suníes, los luces, o sea, un relajo ahí terrible, ¿no? Es una mezcolanza horrible. Bueno, entonces ya para 1187 Salahadín ha reconquistado Jerusalén y entonces se está preparando, como les digo, esta, esta tercera cruzada. Y ahí pues es cuando precisamente nace el deseo de él alrededor del año 1193, como les digo, cuando está terminando ese periodo de su profesorado teológico, y entonces él funda a los trinitarios, funda a una orden religiosa junto con San Félix de Valois, que era un ermitaño que se lo encontró junto con otros tres, y San Félix de Valois junto con él van a ser los que van a fundar la Orden de la Santísima Trinidad para la redención de los cautivos. Es la misma época
fíjense, en la que más o menos va a ir naciendo también la Orden de la Merced. O sea, entonces tienen la misma, digamos, la misma espiritualidad, tanto los trinitarios como los mercedarios en este primer momento. Luego él se da cuenta de que para confirmar si efectivamente es una vocación la que él tiene, se dirige al Papa, ¿no? Y entonces el Papa, que en ese momento nada menos y nada más es Inocencio III. Inocencio III va a ser el que, al menos tácitamente, va a aprobar a la orden de frailes menores, los franciscanos, y también a la orden de predicadores, a los dominicos, y entonces también a la orden de los trinitarios. Ya les digo, y el Papa entonces en 1198 aprueba el plan y la regla que van a seguir la regla de San Juan de Mata, ¿no? Y esto, pues como les digo, hay una bula que el Papa expide en 1198 y ahí nace. Bueno, y entonces incluso consigue una carta del Papa para el rey de Marruecos para poder ir a recuperar, y ahí estuvo, ya digo, un trabajo muy bello. Regresa a Roma en 1208 y ahí se quedará en Santo Tomás Informis, se llama ese templo, ¿no? Que es ahí cerca en la zona del Rione, en el Celio, ahí más o menos, para que me entiendan, el Celio es la zona de donde está el anfiteatro Flavio, ¿no? El Coliseo, bueno, por ahí, más o menos. Y entonces ahí va a morir, él va a morir ahí precisamente un 17 de diciembre del año 1213. Ahora, fíjense, la canonización de él es un poco particular, porque fue canonizado por inmemorable, llamémosle así, pues su memoria, ¿cómo se llama? Su culto es inmemorable. Y entonces en 1666 no hubo un proceso, todo el mundo lo consideraba santo, no hubo realmente un proceso de canonización, pero entonces lo que la iglesia hace es reconocer ese proceso, llamémoslo, interno, devocional que había, que es de una memoria pues grande, es una devoción inmemoriable. Esa es la mejor manera de llamarle, porque el culto es inmemoriable, entonces por eso se le llama así. Bueno, culto ad immemoriabili, así es como se dice en latín. Vamos a las lecturas. Bueno, recuerden, estos días netamente marianos, ¿ok? Netamente marianos. Ya aparece la Virgen directamente al final, el día de hoy. Génesis capítulo 49, versículo 2 y luego del 8 al 10. En aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les habló así: acérquense y escúchenme, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro ni de sus descendientes, el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jacob tuvo, ya lo saben, 12 hijos. No, bueno, vamos. Resulta ser, digámoslo, Judá no es el mayor, no es el primogénito, Rubén. Y entonces, más bien Judá tiene una historia, la vamos a leer en la genealogía de ahora que vamos a hacer de Mateo. Más bien Judá tiene una historia, ya les digo, bastante compleja, pero fíjense, es en la tribu de Dios, porque es interesante. Jacob, de todas maneras, no era el primogénito, era Esaú, que engaña a su padre, ¿no? A Isaac. Y entonces, esto es una locura. O sea, ¿cómo es posible que la historia divina se entrelaza con esta historia humana tan podrida, tan pobre, tan débil, tan frágil? Eso es precisamente el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Pues sí, porque es decir, no viene de una rama, llamémosle así, Judá el mayor, Judá el mejor, Judá el que no cometió ninguna falta. Al contrario. Y entonces Dios, que escribe recto en renglones torcidos, se puede aprovechar de esa situación. Y aquí, claro, ese es el testamento, llamémoslo, de Jacob, es lo último que dice, y por lo que lo leemos es por los últimos dos versículos, porque está diciendo, claro, que de él no se apartará el cetro, y que hasta que venga aquel a quien le corresponde, a quien pertenece, a quien los pueblos le darán obediencia. Es decir, ya este es un anuncio del Mesías, ya este es un anuncio de aquel que ha de venir, y aquel que ha de venir, lo sabemos nosotros, es Cristo. ¿De dónde viene? Es descendiente de Judá. Precisamente. Ahora ustedes dirán, padre, pero esto lo habrán escrito, lo habrán añadido allá. No. Es decir, tiene que haber sido escrito en esta época. Ya saben que efectivamente el libro del Génesis no es que se escribió
en el momento en el que estaba ocurriendo, y tampoco es que se le atribuye a Moisés, pero no fue Moisés el que lo escribió. Probablemente esta parte, el final del libro del Génesis, como le conocemos, tiene que haberse escrito en el siglo octavo, más o menos, octavo, ni siquiera llega al noveno, octavo, séptimo. Así que por lo tanto, antes de Cristo. Entonces, por lo tanto, vamos, ahí hay una teología anunciadora de algo que ni remotamente se puede pensar. Ya había estado la figura de David, y David era descendiente de la tribu de Benjamín. Ay, entonces, ¿cómo quedamos? Pero es Judá. Sí, porque se entrelazan las historias. Vamos. Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14, desde David hasta la deportación de Babilonia es de 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si leemos esta lista, evidentemente esto es teología. O sea, esto no es historia. O sea, no es propiamente una genealogía legítima, porque no hay entre Abraham y David, estamos hablando de casi 10 siglos. ¿Cómo va a haber solamente 14 generaciones? Entre David y la deportación a Babilonia hay 3 siglos y medio, 4 siglos. Así que por lo tanto no, tampoco va a haber 14. Y evidente del siglo sexto hasta el siglo primero tampoco hay 14 generaciones. Eso es imposible. O sea, pero es teología. 7 y 7 son 14. El 7 es el número de la perfección, doble. Es una insistencia clara, ¿no? Y son 3. De Abraham a David, de David a la deportación, de la deportación a Cristo, a José, el esposo de María. Así que por lo tanto el número 3 es un superlativo en el mundo hebreo. Así que es la perfección total, si lo quieren. Pero no es la perfección por las personas, sino por el plan de Dios. Porque aquí es donde entra el punto. Piénsenlo, o sea, las figuritas que aparecen ahí, dirían en mi pueblo, las fichas que aparecen ahí, hay que ver, ¿no? O sea, imagínense ustedes. Hablo de las mujeres al final, porque María aparece aquí, pero ¿conocen ustedes a estos? Es decir, todos estos que aparecen en el primer grupo, o sea, de Abraham hasta David, hay algunos que realmente no es que sean tan importantes. Y si ven luego los reyes en la genealogía que va de David hasta la deportación a Babilonia, ahí hay unos reyes impíos, ahí hay unos reyes, ¿se acuerdan de Acaz, aquel bendito que dijo, no, yo no necesito tentar al Señor mi Dios? ¿Se acuerdan? Cuando la profecía de Miqueas también, no, Isaías, no, estos no son modelo. Y luego de la deportación de Babilonia hasta San José, olvídense, los nombres completamente desconocidos. Sí, Zorobabel, Salatiel, Jeconías, porque es rey todavía, pero ¿estos quiénes son? O sea, son gente desconocida. Y si vamos a las mujeres, fíjense, empecemos. La primera mujer que aparece es Tamar. Tamar es nuera de Judá. Queda viuda y la muy pícara engaña a su suegro para poder entrar no en esta genealogía, sino en la familia en general. Tamar es eso. Luego, fíjense, más adelante vamos a escuchar con toda claridad a Rahab. Rahab era una prostituta. O sea, sí que le ayudó efectivamente ahí en Jericó a los israelitas, pero es una prostituta. La mujer de Urías. O sea, la mujer de Urías, ni siquiera dicen Betsabé. O sea, es una desgraciada que con David consiguió que mataran al esposo, a Urías. Cuidado, se me olvidó Ruth. Ruth es una moabita, es una extranjera. O sea,
una que engaña al suegro, que es la nuera, una que es prostituta, una que es extranjera, pues Ruth, y la otra que ni siquiera se menciona, por el delito no solo del adulterio, sino del asesinato. Pues imagínense ustedes cómo es que, y al final para desembocar en José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Claro, porque todo se recompone en ella y en San José. Es decir, en el hombre justo, lo vamos a escuchar en Mateo, no más adelante. Pero es esto, toda la historia que viene manchada, marcada por la historia humana, por las debilidades, las fragilidades, los pecados humanos, pero al final Dios escribe recto en renglones torcidos. Perdonen que esté repitiendo lo mismo, pero a mí me parece que esto es bello. Es fundamental no leerla, hacer teología de la historia familiar y de la historia de la salvación. Todo desemboca a este momento. Todo lo que parece ilógico, todo lo que parece raro, todo lo que parece contradictorio, Dios siempre lo compone. Les invito a hacer oración. Señor, te damos gracias porque al hacerte humano asumiste la historia de tu pueblo, la historia de la humanidad, una historia cuajada de nombres, nombres de héroes y villanos, de prostitutas y de santos, de gente mediocre como yo. Gracias por amarnos con nuestras luces y sombras, con nuestras coherencias y contradicciones. Gracias por dar la vida por personas que no lo merecemos. Jesús, tú nos enseñas el camino de la encarnación. Contigo podemos amar historias heridas, la historia de nuestro pueblo y de nuestra iglesia, la historia de nuestra familia y de nuestro grupo de fe. Señor, haznos generosos para servir a todos, también a los pecadores, a los desagradecidos. Danos tu espíritu para encarnarnos, amar, servir, entregarnos y morir, a fin de que nuestra historia se acerque más a ti, a la corriente de amor y perdón que brota de tu corazón. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan de Mata, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Fíjense que las antífonas que vamos a ir haciendo, claro, ya no se hacen en latín en estos días, ¿no? Oh sapiencia, oh sabiduría, llevan ese todo. Por eso es la época de la Virgen de la O, porque todo es claro. Al irnos acercando, entonces van llegando hasta llegar a la última. Y fíjense que si le dan vuelta al O sapiencia, entonces van a encontrar Erocras, que lo que significa es mañana llego. Porque claro, va a ser el 24, el último día en donde van a terminar todas esas antífonas. Es muy bello, eso viene evidentemente de los monjes benedictinos en la Edad Media, en la Alta Edad Media, y qué bello. Miren, por eso les digo, las prácticas de piedad de estos días, se las recomiendo, hombre, vayan a las posadas, vayan al aguinaldo, vayan a la novena del Niño Dios, es decir, hagan todo lo que puedan, que sea, no importa que sean, ay padre, pues no, todas esas tradiciones tienen detrás elementos bellos, hasta quebrar una piñata tiene su valor. Feliz martes para todos.